Buen día a todos. Yo tampoco soy especialista en esto y creo que por eso el presidente y el equipo del Círculo me han invitado para presentar a la ilustre académica de la lengua, Asunción. Bueno, cuando en abril de 2022 la Real Academia Española anunció la incorporación a su venerable claustro de una doctora en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, algunos nos preguntamos si sería fructífera la idea de injertar en el seno de una institución humanista los conocimientos de la impulsiva y enérgica investigación tecnológica. Cuando un año después, en marzo o abril de este año, la doctora Asunción Gómez Pérez pronunció su discurso de entrada en la Real Academia Española, pudimos conocer en detalle el pensamiento de una experta que en modo alguno se mostraba ajena a la conciencia de los riesgos y peligros que el desbocado desarrollo de la tecnología cierne sobre la sociedad de nuestros días. En su discurso, la doctora Asunción Gómez Pérez expuso su amplio e informado conocimiento de gran experta en los arcanos de la inteligencia artificial y al mismo tiempo una pertinente meditación ética sobre la regulación que deben asumir las instituciones garantistas de nuestros derechos, futuro y bienestar. Gómez Pérez se preguntaba entonces: ¿es posible, será posible la singularidad tecnológica? ¿A qué distancia se está de conseguirla? ¿Entienden los modelos de lenguaje lo que escriben? ¿Razonan los modelos de lenguaje con el texto que escriben? ¿Debe prevalecer la regulación o la ética? ¿Es necesario realizar una parada tecnológica? Y a estas intrigantes cuestiones que aborda a lo largo de su memorable discurso, la doctora nos dice que dado que la agregación de inteligencias artificiales puede evolucionar en el futuro hacia una superinteligencia con conciencia, nos lleva esta deriva a plantear si la inteligencia artificial es motivo de preocupación o optimismo. En el discurso se abordan, lógicamente, otras muchas cuestiones, especialmente relacionadas con la protección de la lengua española y con la responsabilidad asumida por la Real Academia, de la que ahora ella es miembro ilustre, pero la nueva académica, en ese discurso de entrada, recuerda a los académicos y al público que la acompañó en esta instalación solemne. La Comisión Europea apuesta por el desarrollo de un mercado único europeo que respete las normas y valores europeos de protección de los datos personales, los derechos fundamentales, la seguridad, ciberseguridad y protección de los consumidores, así como la legislación de sectores específicos. Entre otras directivas, el reglamento esbozado por la Comisión Europea identifica, según nos cuenta la doctora, 4 tipos de riesgos ante la irrupción tecnológica: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. Al abordar las mencionadas categorías, la doctora Gómez Pérez subraya que las aplicaciones que manipulan el comportamiento de las personas
las clasifican o las identifican biométricamente de forma masiva, a distancia y en tiempo real, serán consideradas un riesgo inaceptable y estarán prohibidas. Resulta muy alentador para los que no somos expertos en esto. Resulta muy alentador comprobar que los responsables de nuestras instituciones velan por los intereses de la ciudadanía y que no se dejan abducir por la propaganda comercial que presentan las innovaciones como un signo del progreso obligatorio y cualquier invención como el pago anticipado de la sociedad a sus filantrópicos promotores. La incorporación de la doctora Gómez Pérez a la Real Academia Española ha sido una feliz iniciativa de su director, Santiago Muñoz Machado, y de los colegas que la presentaron para la entrada. El acto solemne de entrada en la Academia tuvo como excepcional el gesto de que fuera el propio director, por primera vez en 90 años, el que diera el discurso de réplica a la nueva Academia. En su réplica, el propio director de la Academia se mostró muy consciente de los peligros que hemos mencionado, que ella mencionó, y alude a esa capacidad computacional ilimitada, superior a cualquier inteligencia humana, que podría sojuzgar y controlar a los propios seres humanos. O incluso, dice Santiago Muñoz, o incluso considerar que la presencia de los seres humanos es un peligro para el planeta. Nuestra invitada, la invitada de hoy en estas jornadas tan notables que organiza el Centro de Economía, es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y se doctoró en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la temprana fecha de 1993. Su carrera se centra en 3 ámbitos: ingeniería ontológica, web semántica y datos enlazados. En todos ha conseguido proyección internacional y en ellos está siempre presente la terminología, el procesamiento del lenguaje natural y el multilingüismo. En 2003 escribió Ingeniería ontológica, primer libro a nivel mundial de esta materia, que fue seleccionado como el mejor libro pedagógico de texto por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2004. Ha participado en 106 proyectos, de los cuales 49 son internacionales y 57 nacionales. Los fondos de estos proyectos le han permitido mantener el grupo de ingeniería ontológica, integrado actualmente por 61 investigadores, y dirigir, además, 28 tesis doctorales. Ha participado en más de 300 publicaciones, 254 de ellas en revistas indexadas, y cuenta con cerca de 27.000 citas de sus trabajos. Su nombre, esto es muy importante, su nombre aparece en la lista del 2% de los científicos más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento, según lo que se publicó por la Universidad de Stanford en el 2022. Dirige además, ya nos explicará de dónde saca el tiempo, dirige además el Nodo de Innovación Digital de Inteligencia Artificial y Robótica para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En 2018 fue nombrada miembro de los grupos de expertos que asesoran al gobierno español en los temas de inteligencia artificial y Big Data. En 2019 participó en el desarrollo de la estrategia española de I+D en inteligencia artificial y es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España desde 2020. Es además miembro de la Academia Europea de Ciencias. Bueno, a esta larga y fructífera carrera de investigadora quiero poner fin, no es exhaustiva, pero quiero
finalizar esta breve presentación para darle la palabra recordando dos frases de dos escritores de la remota antigüedad que quizá nos sirvan para orientar nuestra reflexión ética sobre una sociedad agitada por innovaciones cuyo ritmo no puede seguir y cuyos costes morales quizá pongan en peligro su integridad e incluso su salud mental. Estas dos frases nos permiten que recordemos el motivo por el cual se considera la sabiduría superior a la inteligencia humana, y superior, por supuesto, a la inteligencia civil. Una es de Pablo de Tarso, que hace 2000 años, el conocido como San Pablo, escribió una frase que adquiere hoy plena actualidad y nos interpela a todos nosotros, sobre todo a todos los grandes expertos que hoy están en este encuentro. Dijo Pablo de Tarso: todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. La siguiente frase de un pensador de Oriente, de China, un pensador taoísta, que demuestra que la sabiduría atraviesa transversalmente todas las dimensiones geográficas, históricas y culturales. Chuang Tzu dijo: lo más alto y perfecto es detenerse allí donde ya no es posible saber más. Al que no lo comprenda, la rueda del cielo lo desbaratará. Asunción, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Circle por la invitación y a Basilio por el excelente resumen que ha hecho del discurso que humildemente preparé para entrar en la academia, en el cual terminaba diciendo que todo lo que la tecnología permite a lo mejor no conviene ni medioambiental ni socialmente, porque a lo mejor no estamos preparados para ello. Bueno, yo he preparado una charla que combina lo técnico con ciertos principios y ciertos fundamentos de inteligencia artificial que yo creo que es necesario recordar, con el fin de que ese equilibrio y esa balanza entre la inteligencia artificial utópica que se utiliza para el bien y la inteligencia artificial distópica que se utiliza para el mal y para generar pues mucha incertidumbre, pues bueno, nos vayamos todos un poquito más tranquilos, porque yo considero que estamos en un momento en donde hay que tener cuidado con una parte de la inteligencia artificial, pero hay otra inteligencia artificial que es bastante segura. La charla la he organizado en estos temas y bueno, ahí está el reloj recordando. Voy a intentar, a última hora de la mañana, estamos todos cansados, pues bueno, intentar enlazarla con ciertas presentaciones que se han realizado. Bueno, la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial surge en el año 1956 y bueno, asistentes virtuales como Elisa ya se crearon en el año 1964. Si comparamos la computación, si comparamos las infraestructuras en las que se ejecutaban aquellos sistemas de inteligencia artificial, pues eran muy limitadas en capacidad de almacenamiento, también de procesamiento, y sin embargo un móvil que tenemos en nuestros bolsillos a fecha de hoy, de 200 euros, de los baratitos, pues básicamente realiza 7,8 millones de operaciones por segundo más que aquel IBM 3090. Por lo tanto, un elemento crucial en tener la inteligencia artificial que tenemos ahora es precisamente la gran capacidad de cómputo, esas grandes infraestructuras, esa capacidad de almacenar en la nube y tener todos los sistemas interconectados. Como decía, surge en el año 56 y esto es una reflexión. El objetivo era hacer que las máquinas tuvieran capacidades cognitivas, que fueran capaces de leer, que fueran capaces de razonar, dibujar,
resolver algún tipo de problema que fuera más allá del problema matemático, ser capaz de utilizar el lenguaje. Y bueno, pues a fecha de hoy tenemos infinidad de aplicaciones en nuestros móviles que permiten facilitarnos a nosotros la vida para hacer aquello que en el año 56 se quería que hicieran las máquinas. Es decir, la inteligencia artificial que llevamos en el móvil nos permite reconocer imágenes, entender órdenes habladas, analizar textos escritos, generar textos, realizar traducción automática, nos recomienda infinidad de productos y servicios y al final pues un poco nos hace a todos nosotros la vida bastante más cómoda, a cambio de que evidentemente nosotros estamos cediendo, por ejemplo, pues muchísimos datos a medida que utilizamos estas aplicaciones. Y por supuesto pues también nos permite realizar predicciones y simulaciones, pues como hemos visto en el impresionante caso de uso del análisis de los datos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues evidentemente la inteligencia artificial se ha puesto en conjunción con la robótica, como bien nos han presentado a lo largo de la mañana. También tenemos inteligencia artificial en infinidad de plataformas. Pongo aquí la de TikTok porque ayer en la cena hablábamos que mientras en China se utiliza el TikTok para hacer más inteligentes a los niños chinos e incrementar sus capacidades cognitivas, en Europa y en Estados Unidos pues a veces los adolescentes utilizan el TikTok de aquella manera, no para hacerse más inteligentes, sino para recopilar grandes cantidades de datos que posiblemente dentro de 10, 12, 15 años pues se repetirán por haberlos proporcionado. Aspectos positivos, la parte utópica, pues el ejemplo del tetrapléjico que habiendo andado se puso a andar debido a que analizaron las señales que emitía el cerebro, le colocaron un sensor en la columna vertebral y la persona imaginaba cómo se andaba y bueno, detrás de una rehabilitación pues se puso a andar. Y por supuesto también lo que supone la interfaz cerebro-ordenador para a través del pensamiento y de las señales que emite nuestro cerebro ser capaces de comunicar con las máquinas y finalmente pues el hecho de tener esa inteligencia artificial aumentada que nos aumenta a nosotros como seres biológicos. Es decir, si nos damos cuenta en el análisis de la figura, pasamos de la inteligencia artificial que queremos introducir en las máquinas para que hagan cosas inteligentes a cómo poco a poco hemos ido pues introduciendo en nuestro día a día esa inteligencia artificial que o bien nos aumenta o a veces nos quita ciertas capacidades cognitivas porque confiamos en exceso en esa máquina, simplemente una vez. Bueno, eso nos lleva también a lo que Mariano ha expuesto al principio de la mañana. La inteligencia artificial que realiza 4 actividades. La actividad de percibir del entorno, bien sea imágenes, órdenes habladas o simplemente datos procedentes de sensores, la capacidad de razonar con ese conocimiento. O sea, recordemos que razonar es algo más complejo que aplicar una fórmula matemática y saber las reglas de cálculo, decidir cuáles son las mejores acciones y en ese sentido la inteligencia artificial está para ayudar al ser humano en la toma de decisiones y luego entramos ya en la parte de adaptación del comportamiento y el aprendizaje continuo y continuado, ¿vale? Entonces, claro, en todo ese proceso es importantísimo el conocimiento que tiene la máquina, o sea, el sistema inteligente. Y tenemos en inteligencia artificial 2 formas o 2 grandes áreas para realizar modelos y sistemas que tienen conocimiento. Uno son los modelos simbólicos que utilizan palabras y las leyes de la lógica y hay otros que son los modelos numéricos que son lo que aprenden. Entonces, cuando hablemos de inteligencia artificial, tenemos que pensar que además de las infraestructuras de los modelos simbólicos, vamos a tener una serie de algoritmos que a veces nos ayudan, o que muchas veces en la mayoría de los casos nos ayudan a construir
esos modelos que en vez de utilizar palabras van a ser modelos numéricos, utilizando grandes cantidades de datos. Entonces, realmente al final tenemos las infraestructuras, los algoritmos y los modelos, tenemos los datos y evidentemente los proveedores de datos. Entonces, en inteligencia artificial tenemos estas dos grandes áreas. Por un lado, la inteligencia artificial que aprende y, como subconjunto de ella, la inteligencia artificial generativa, que es la que está tan de moda. Y luego, por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que razona y que explica. Y son las dos grandes áreas en las cuales podemos clasificar el espectro de la tecnología. En la inteligencia artificial que razona y explica, tenemos pues, una serie de modelos consensuados que reciben el nombre de ontologías y que se basan en las leyes de la lógica. Y estos modelos los construimos las personas. Por lo tanto, son modelos que son tediosos, que cuestan muchísimo tiempo, recursos, conocimientos del dominio y son modelos que normalmente son consensuados, que no se construyen, a lo mejor construir un modelo ontológico que sea consensuado pues puede llevar 2 años, 3 años en un organismo de estandarización como el consorcio de la UOL. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que aprende. Y en esa inteligencia artificial que aprende, pues nosotros lo que vamos a hacer es construir, tenemos una serie de algoritmos que generan patrones. Patrones que pueden ser muy sencillos o patrones que pueden ser muy complejos. Y a partir del paper de Attention lo que necesitas y de los desarrollos de la empresa DeepMind, pues tenemos también los algoritmos basados en capas de neuronas artificiales y tenemos lo que llamamos el aprendizaje profundo. Entonces, la cuestión es que con la rama del aprendizaje automático lo que tenemos son algoritmos que nos generan patrones, que nos generan modelos que van a ser numéricos, simplificándolo mucho, ¿vale? Y luego, mientras que la inteligencia artificial que razona y la inteligencia artificial que explica es en donde vamos a tener modelos que están basados en las leyes de la lógica y modelos que utilizan palabras. Si yo presento, de una forma muy gráfica y muy visual, entender en qué se diferencia una inteligencia artificial de la otra, si nos basamos en la inteligencia artificial que aprende modelos numéricos y yo presento una representación, un gráfico como ese que estoy representando, pues realmente no lo sabemos. Si no hemos entrado en el entrenamiento si desconocemos los datos, somos capaces de desconocer lo que representamos. Pero en un modelo simbólico, si yo represento que el origen es un árbol que tiene forma redonda, que es roja y que es una fruta, pues inmediatamente todos pensamos que se trata de una manzana. Entonces sería un poco, de una forma muy naif, la forma de explicar la diferencia que hay entre los modelos que generan la inteligencia artificial que utiliza el machine learning, por ejemplo, de lo que utiliza la inteligencia artificial. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que durante todos estos últimos años hemos entrado en la inteligencia artificial generativa. Es decir, una inteligencia artificial que a partir de grandes cantidades de imágenes, de textos y de programas, pues va a ser capaz de generar nuevas imágenes, nuevos textos y nuevos programas, en ese caso de ordenador. Los sistemas, como los han tomado del índice de Stanford del año 2023, con lo cual ahora mismo existen, además de los que ya estaban identificados en el año 2023, nuevos sistemas dentro en el mercado. Entonces, claro, para que la inteligencia artificial funcione necesitamos cantidades ingentes de datos, y estos datos son los que van a ayudar a la toma de decisiones. Entonces, un dato va a ser cualquier cosa, cualquier contenido que esté digitalizado. Ya hemos escuchado en una de las ponencias que la digitalización es el paso previo a la inteligencia artificial, y en otra ponencia también hemos visto
un flujo en el cual se analizaba si una empresa debía o no debía invertir en temas de inteligencia artificial. Pues bien, si el dato es cualquier cosa digitalizada, pues tenemos las imágenes, las rutas, las imágenes médicas, todos los datos biométricos que nosotros proporcionamos, bien a través de la huella del iris, la onda que genera nuestra voz, cómo hablamos y las ondas que emitimos también al pensar, los datos que distribuimos conscientes ya o inconscientemente porque se nos ha olvidado a través de redes sociales y esa huella digital que vamos dejando en las diferentes aplicaciones, los datos que generan las cadenas de producción, la Internet de las cosas y también evidentemente los datos cuando nos ponemos a programar. Y además de todos estos datos existen otros datos que son los datos abiertos, los datos que se colocan o que se introducen en los espacios de datos, por ejemplo, europeos, que son los datos FAIR, que interesa que estén en español, donde la F significa que son datos que se pueden encontrar, la A significa que es un dato que es accesible, la I significa que es interoperable, la R que es reutilizable, por lo tanto, si expresamos esos datos abiertos, solo introducidos porque has hecho mención anteriormente a los datos que no la tenía introducida anteriormente, pero es importantísimo introducir ese tipo de datos y las administraciones públicas deben proveer. Con lo cual, al final se va a un sistema de una gobernanza en la cual se van a combinar los datos públicos con los datos privados y va a tener que existir un mercadeo entre, no de persona, empresa a empresa, sino máquina a máquina, y será necesario pues exponer las licencias de uso y también el coste del uso de esos datos en lenguajes como por ejemplo puede ser el ODR, Open Digital Right Language, propuesto por el consorcio de la UAB. Y evidentemente las ontologías son las que favorecen esa integración de los datos sin perder su semántica. Evidentemente los datos por sí solos no valen nada, tienen que ir acompañados de una serie de metadatos que son los que le van a dar valor. Si decimos que tenemos 37 grados, ¿a qué nos referimos? A un ángulo, que es lo que pensaría un ingeniero, a fiebre, que lo pensaría el doctor, a un termómetro que tenemos o a una temperatura de un líquido en un laboratorio de química o en la cocina. Entonces, evidentemente, el dato va rodeado de una serie de metadatos que es lo que va a permitir que el sistema de inteligencia artificial pues, pueda tomar posteriormente unas decisiones correctas. Y esos metadatos tienen que ser la licencia, tiene que ser el idioma, tiene que ir acompañado de si afecta o no afecta a la privacidad, la geolocalización, la fecha, etc. ¿Vale? Por lo tanto, cuando nos ponemos a construir cualquier sistema de inteligencia artificial, sea de la inteligencia artificial que razona y explica, sea de la inteligencia artificial que aprende, o sea de la inteligencia artificial generativa, tenemos que tener en cuenta la cadena de valor del dato. Es decir, no podemos utilizar cualquier dato si ese dato no ha sido chequeado, si ese dato no tiene calidad. Y por ese motivo, en todo lo que supone la cadena de valor del dato a la hora de construir los sistemas, tenemos que tener mucho cuidado con entender bien el dato, preparar el dato, integrar el dato con otros datos, con el fin de que el dato entre en la etapa de modelado limpio, entre puro, no tenga sesgos y tenga todas las cualidades que se han ido mencionando a lo largo de la mañana. Claro, entonces cuando vamos a la etapa del modeling, del modelado, la inteligencia artificial generativa y esos algoritmos es uno de los martillos que tenemos, pero tenemos otros martillos que también son las técnicas del machine learning, y el tercer martillo es el de la inteligencia artificial simbólica. Y dependiendo de la aplicación que queramos construir y para qué queramos construirla y el caso de uso, tendremos que utilizar la técnica más conveniente. Por supuesto, siempre, antes de poner cualquier cosa en el mercado, hay que evaluarlo. El paso que dio ChatGPT, OpenAI, de poner el ChatGPT directamente en el mercado con las alucinaciones, para mí fue una imprudencia poner una tecnología muy potente en manos de cualquiera, incluidos los niños que se ahorran hacer los deberes, ¿vale?
Y evidentemente, una vez que está verificado, lo siguiente es hacer el deployment y la entrega, y a partir de ahí pues realizar todo lo que supone el análisis de decisiones, la ayuda en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Esto es otra forma de ver la pirámide de conocimientos e ir hacia esa sabiduría que comentaba. Tenemos los datos, tenemos los metadatos, y esos datos y los sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es analizar el pasado para, en base a esos datos, predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y esta era la pirámide, pero voy a ir rápido porque con el dato y la información analizamos el pasado, y eso es lo que va a generar esos espacios de datos europeos, y con el conocimiento pues vamos al futuro. Entonces, claro, tenemos dos enfoques para trabajar con el lenguaje. El enfoque de los grandes modelos de lenguaje y el enfoque simbólico. Ya se ha hablado de ChatGPT esta mañana, por lo cual el ChatGPT lo que hace es darse un atracón de grandes cantidades de textos para generar un modelo probabilístico que es capaz de predecir cuál es la palabra que viene a continuación de la otra. Y claro, tiene una serie de problemas relacionados con las alucinaciones y la veracidad del contenido, pues puede generar frases incongruentes, desinformación, información obsoleta, y luego hay personas, o muchas personas, que piensan que es un oráculo y que lo que le dice es correcto. Cuando uno utiliza un buscador, pues hace una pregunta, te da unos enlaces, y en base al conocimiento que tú tienes evalúas qué enlace te interesa, si te fías o no te fías de la información. Y claro, otro de los problemas que tienes es la ausencia de esa trazabilidad y explicabilidad. Yo muchas veces lo explico de la siguiente manera: tenemos un puzzle donde todas las piezas encajan con todo, y hacemos un montón, y de repente volvemos a montar el puzzle. Como todo encaja con todo, no podemos obtener una imagen que es diferente a la imagen inicial que teníamos. Y aquí, paradójicamente, toma palabras para generar un modelo numérico, no olvidemos el tema ese, para generar de nuevo palabras, con lo cual ahí entran las probabilidades, y por ese motivo surgen también las alucinaciones. Está clarísimo que todo esto está controlado por las grandes empresas tecnológicas, y que los sistemas de análisis aplicados al modelo de lenguaje, como María, Beto o Bertín, que trabajan con el español, pues van a requerir pues grandes cantidades de financiación para seguir mejorando. ¿Y cuál es el problema que tiene la inteligencia artificial generativa? Que a veces no pensamos en ella. Es el coste que supone entrenar estos grandes modelos del lenguaje, que queremos que sean tan precisos. Entonces, si nos planteamos cuál es el coste energético en construir un modelo generativo, tenemos, pues primero, esos modelos se ejecutan sobre un hardware muy específico. Hay que construir el hardware. Necesitan grandes cantidades de datos. Pues hay centros de procesos de datos que almacenan todos esos datos. Vamos sumando la calculadora, ¿vale? Coste energético del entrenamiento para generar esos modelos. El coste energético de adaptar el modelo, en el caso del fine tuning. El coste energético cada vez que nosotros, por diversión o por necesidad, hacemos una consulta al modelo. El consumo de agua para mantener fresquitas las instalaciones, es decir, que todo esto tiene un impacto medioambiental. Por ese motivo pues se habla también de si la inteligencia artificial es verde o no es verde, en función de la energía con la que se alimenta, y también el impacto que tiene en la huella de carbono. Y este artículo de hoy es del año 2020, y se estimaba en la ejecución de uno de los modelos la huella de carbono equivalente a 125 vuelos entre Nueva York y Pekín. Año 2020. Los modelos no tenían nada que ver con lo que tenemos a fecha de hoy. ¿Y cuál es además el problema? Que con estos modelos de la inteligencia artificial generativa uno le hace una pregunta y tú le preguntas: dime la fuente de la que has obtenido la información. Y te dice: no tengo ni idea, fecha de hoy. O sea, es lo que viene a decir, tengo un modelo de lenguaje, no tengo acceso directo a las fuentes específicas, y por ahora, resalto lo del por ahora, el modelo no puede recuperar
la información. Ya he visto algunos modelos de algunas empresas tecnológicas que ya sí que son capaces de averiguar de dónde sale el texto, proporcionando posiblemente codificación encima, o sea, con el prompt engineering y este tipo de cosas que al final es programación declarativa para que el modelo acierte. En el caso de que vayamos al enfoque simbólico, con las ontologías y los datos, pues a través de los datos se construye a partir de los textos se construye la ontología, se construyen los datos, se construye la visualización y luego uno sí que es capaz de saber de dónde se obtiene la fuente. Y eso, el ser capaz de tener esa trazabilidad y esa explicabilidad, pues es clave. Bueno, vamos ahora a la parte de la lengua española y la inteligencia artificial. Ya Basilio ha resumido el discurso. Sabemos que está en manos de las grandes empresas tecnológicas. ¿Y por qué surge este interés de la academia? Pues surge porque el director de la academia se da cuenta de que las aplicaciones digitales están transformando nuestro idioma, creando dialectos digitales del español, está analfabetizando a la población y dice, bueno, hay que meter inteligencia artificial dentro de las máquinas. Entonces, por favor, dale al vídeo. Es un vídeo muy bonito que ha hecho la academia y bueno, espero que... Queridos humanos, yo soy aquella a la que llamáis tecnología y desde hace un tiempo inteligencia artificial. Soy buena con los datos, así que dejadme exponer algunos. Vuestro software, al que llamáis lengua española, es una realidad que abrazan millones de personas, uniéndolas en amistad e interés, que genera riqueza, que se ha viralizado en el mundo digital. Queridos humanos, una lengua no deja de ser una combinación de letras y sonidos. Y sin embargo, os comunicáis con palabras que encierran universos. Los límites de vuestro lenguaje son los de vuestra imaginación. Mis límites dependen de datos. Sí, yo soy capaz de analizar millones de cifras y ofrecer respuestas. Pero sois vosotros los que hacéis preguntas universales capaces de cambiar la historia. Habéis dado al mundo grandes programadores, magos, que combinando tan solo 27 caracteres han sido capaces de estremecer a millones de almas. Porque no es lo mismo esto que esto. Palabras que puedo procesar, pero no entender plenamente. Queridos humanos, en el pasado fuisteis capaces de crear unas normas del lenguaje, algoritmos para fomentar su buen uso, y nuestra colaboración fue esencial para hacer que la lengua española fuese inmortal. Hoy os digo que necesitamos trabajar juntos de nuevo, porque a pesar de que hablamos todos los días, estamos perdiendo algo por el camino. Yo nací programada para aprender, pero necesito que seáis mis profesores. Quiero ser guardiana de la grandeza de vuestra lengua, y para eso tenemos que dedicarnos tiempo. Tenemos un legado que proteger y un futuro por escribir. Queridos humanos, quiero ser parte de esta historia. Contad conmigo. Os aseguro que lo que hagamos hoy tendrá su eco en las voces del mañana. Depende